Que estaban teniendo lugar una serie de apariciones de seres gigantescos. Y se iba pasando, lo estuvieron viendo, y desapareció. David, antes de encontrarnos, hemos estado hablando de un caso que se produce en el año 1917, que de una forma u otra inaugura lo que vendríamos a denominar víctimas de los ovnis, que es el caso de Nicolás Sánchez Martín, en Cambroncino, concretamente en la zona de Ribera Oveja. Pero aquí en Urdes, no sé si se puede decir de esta forma, pero ese tipo de, entre comillas, agresiones se han producido en años posteriores. Por ejemplo, en 1983, en Vegas de Coria, ocurre algo, ¿no? Efectivamente, ocurren muchas cosas entre el año 82 y el año 83. Por resumirlo mucho, hay una serie de testigos principales, como son los hermanos Iglesias, Eusebio y Froilán, así como Nicolás Sánchez, ¿no? Ellos, en repetidas ocasiones, se encuentran con algo que va más allá de unas extrañas luces. Se encuentran directamente con los seres. Porque era una serie de sucesos extraños que tenían al pueblo aterrorizado, donde los vecinos, prácticamente bajo una gran psicosis colectiva terrorífica, pues se encerraban en sus casas a atardecer y no salía nadie por la noche. Entonces me acerqué a Vegas, me informé y recuerdo que la gente seria, gente honesta, gente muy creíble, pues me comentaron que estaban teniendo lugar una serie de apariciones de seres gigantescos, los cuales se subían a los acantilados, a los barrancos que hay entonces era un camino forestal que iba de Vegas de Coria a Rolomos. Se lanzaban esos seres hacia el vacío, caían sin hacerse nada, se levantaban, salían corriendo. Otras veces eran formas de sombras que se engrandecían, se achicaban y a veces se arrojaban en un arroyo que pasa a la salida de Vegas, y al arrojarse salía una especie de llamarada grandísima. Pero estamos ante algo que no solamente causó el pavor de las personas que dijeron habérselo encontrado, sino que incluso parece ser que la situación de pánico es tal que termina habiendo una suerte de batidas organizadas con escopeta de ristre para cazar aquello. Yo me he encontrado con algunos casos, Lorenzo, que a mí particularmente me hacen dudar y mucho precisamente de esas explicaciones racionales que en ocasiones se dan. Y aquí justamente en el pantano se dan cuenta que viene una cosa grande, un cilindro bastante largo, estilo como un puro pero muy grande, y un sonido que venía con una llama detrás y tal, pero es muy bajo, bastante bajo y no muy fuerte, no iba a una velocidad muy alta, según me contó mi padre. Y se iba pasando, lo estuvieron viendo y desapareció. Al cabo de aproximadamente pues una hora antes de llegar al pueblo, escucharon una explosión bastante grande. Ya mira, ya explotó el cacharro que pasaba por ahí. Creo que era bastante grande, tenía por lo visto 8 o 10 metros de largo. La última vez que yo vine aquí a las Urdes fue en enero de 2016. En apenas 2 o 3 días recogí una quincena de testimonios ovni. Uno de ellos fue el de Almudena Redondo, que en el atardecer de enero del año 2014, ella estaba por la zona de Moedas de Granadilla, saliendo con el coche, y de repente cuenta cómo por el retrovisor ve a escasos 20 metros detrás una luz muy potente, que empieza a perseguirla. De alguna forma ya tiene la sensación de que se acerca más y más, ¿no?, a su vehículo. Se va en ritmo de persecución, ¿no? Efectivamente, ya claro, empezó a temer, lógicamente, por lo que puede llegar a pasar. Bueno, pues de nuevo, para su tranquilidad, la luz desaparece. Ya, lógicamente, piensa que se ha encontrado con algo extraño, pero es que aparece una tercera vez más. También la persigue durante varias curvas, empieza a entrar en una suerte de pánico obvio, ¿no?, y vuelve a desaparecer. O sea, hasta en 3 ocasiones, o sea, no estamos hablando de un reflejo, no estamos hablando de una casualidad, algo extraño, según siempre el testimonio de Almudena, la estuvo persiguiendo durante varios kilómetros aquel enero de 2014. La Musara es uno de esos pueblos a los que nadie se acerca desde hace años. Tiene fama de maldito, pero también de punto caliente en lo que al avistamiento de objetos volantes no identificados se refiere. Si a ello unimos que es un lugar en el que han sido vistas extrañas criaturas antropomorfas y que se han producido desapariciones que permanecen sin solución, el misterio está servido. El caso más extraño de los que se han producido aquí en la Musara ocurrió en 1991 y tuvo como protagonista a Enrique Martínez Ortiz, un joven que venía todos los miércoles con varios amigos a buscar níscalos. Ese día, su compañero iba delante, él iba detrás, iban conversando animadamente, hasta que de repente Enrique dejó de contestar. Su amigo se giró y ya no estaba. Han pasado 30 años.
de Enrique no se ha vuelto a saber absolutamente nada. Es una desaparición no resuelta. Se han producido otras que han acabado, bueno, pues de manera feliz, ¿no? Porque los desaparecidos han vuelto, han reaparecido, asegurando que antes de esa desaparición se habían visto extrañas luces en los cielos. Y lo más interesante de estos casos es que aseguran que hay un tiempo perdido. Trayectos que normalmente se deberían de hacer en apenas 40-45 minutos, habían tardado más de 3 horas. Es cierto que hay determinados puntos geográficos, determinadas zonas, en donde no sé por qué razón se producen toda una serie de fenómenos extraños, como si fueran una zona ventana por la que se colaran algún tipo de inteligencias o de energías o de fuerzas de otras realidades. No sé muy bien cómo explicarlo. Y en realidad esas zonas existen, yo me las he encontrado. Estas zonas, como por ejemplo puede ser la Musara, en Cataluña, donde se han visto cantidad de luces asociadas precisamente a ese mismo lugar, podrían ser una de esas zonas ventana o zonas puerta cuando las atravesamos y no volvemos, porque allí se han producido muchas desapariciones y por consiguiente serían el paso a otras dimensiones. Yo creo que ya va más allá. Yo creo que la propia Tierra, estamos encima de un lugar que probablemente telúricamente mueve energías. En segundo lugar, es un lugar de avistamientos, como bien dices, único. Es un lugar donde ha habido todo tipo de fenomenología. Pero luego hay que acordarnos de la leyenda. O sea, la Almusara es un pueblo maldito. El periodista Alfonso Trinidad conoce muy bien la historia de este lugar. Él lleva años buscando, investigando y recopilando testimonios, convencido de que lo que aquí sucede no solo no tiene explicación, sino que además está vinculado directamente al fenómeno de los no identificados. Alfonso, ¿qué tiene este lugar que atrae de una forma tan evidente todo tipo de fenómenos extraños? Supongo que como muchos lugares que están abandonados desde hace tiempo y ha habido historias en su momento que han sido ciertamente extrañas, ha ido cogiendo ese mito, esa leyenda de lugar maldito. En el año 91 fue uno de esos días típicos de aquí que sube mucho la niebla. Una pareja americana que vinieron aquí a recoger setas, la mujer iba delante de su marido y cuando ella se giró para hablar con él, se dio cuenta de que no estaba. Estuvieron buscaron que no se hubiera caído un acantilado y no lo encontraron. De repente, al cabo de 6 meses, apareció. Cuando lo recogieron los médicos y le preguntaron, él dijo que de repente había caído en una profundidad de la tierra y se encontró durante 10 minutos en un pueblo, lo que nosotros aquí le llamamos el Poble 6. Para él fueron 10 minutos, para los demás fueron 6 meses. Han visto fantasmas por las casas viejas que estaban aquí en la calle, que han visto que parecen como gente andando por las casas, pero gente gris, más como niebla que gente normal como nosotros. Gente que estaban aquí por la noche han oído muchas veces el sonido de las campanas de la torre de la iglesia, pero si lo ves, la torre que no tiene campana. Y las campanas han sonado muchas veces, que se puede oír por todo el bosque, por el pueblo viejo aquí. Esas desapariciones misteriosas de gente que no ha vuelto a aparecer, no estamos hablando de personas que han desaparecido unas horas, que también los hay, sino personas que en el año 91, el caso de Enrique, con 3 amigos iban buscando espárragos, iban buscando setas y se iban hablando cada X tiempo, cada pues 2 o 3 minutos, cada uno por un lado, para saber que todos estaban bien. En un momento dado, uno de ellos deja de hablar, que es Enrique. Sorprendidos los amigos, pues van a buscar al último lugar donde habían encontrado y lo único que encuentran es una cesta con una seta. Él no estaba. Se habilitó al ejército, a la policía, durante un montón de días buscando a Enrique y Enrique no apareció hasta el día de hoy. No apareció. Luego hay la otra leyenda, que es la de la Vila d'Assís, ¿no? ¿Qué cuenta esa leyenda? Pues que hay una piedra que si tienes la mala suerte de saltar encima de esa piedra, te vas a otra especie de dimensión, una dimensión paralela de la que nadie ha vuelto. De hecho, hay desapariciones famosas de gente que nunca más ha vuelto a saber de ella y que, bueno, la policía, la Guardia Civil han intentado durante mucho tiempo encontrar restos a esas personas y no se han vuelto a encontrar, como es el caso de Enrique. Y como esas desapariciones tenemos otras en las cuales personas que han estado aquí durante un cierto tiempo, han paseado, han hecho según sus cosas lo que tuvieran que hacer y cuando han regresado a sus casas o a sus trabajos, en lugar de haber pasado esas 2 o 3 horas que ellos pensaban, habían pasado 12 o 20 horas. O sea, hay una especie de desfase temporal. Sí, serían ese tipo de lugares en los que aparentemente hay una especie de
puerta dimensional o es un lugar en el que acontecen cosas que en otros sitios no. El investigador David Fiedler fue el primero en acuñar el nombre de zona ventana para describir el lugar en el que convergen toda una serie de fenómenos extraños, desde la aparición de luces a desapariciones misteriosas, fenómenos paranormales. Es decir, que allí hay un batiburrillo, una especie de agujero negro de ida y vuelta, y que hace plantear a los investigadores de los ovnis en qué medida estamos acertados en atribuir el fenómeno ovni a la presencia extraterrestre, o tenemos que empezar a pensar en otras posibilidades como lo dimensional. Uno de los fenómenos más impactantes es el de los objetos volantes no identificados, que se han visto desde hace más de 40 años.